Buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de los planos, de los mapas y de las escalas. Primero de todo, tenemos que tener súper claro que las escalas nos sirven para identificar cuando representamos en un plano o en un mapa cualquier dimensión real, necesitamos una escala. Es decir, yo, por ejemplo, nosotros si queremos hacer un plano de nuestra habitación, ¿vale? Cuando lo dibujamos en el papel, es un plano y cada una de las distancias que ponemos en el papel equivalen a las distancias de la habitación en la realidad. Eso es la escala, ¿vale? Y vamos a verlo en un ejemplo que os he puesto hoy, ¿vale? Ya lo tengo todo hecho porque he hecho un vídeo primero, pero por problemas pues se ha perdido, entonces ya lo tenemos hecho y voy a ir explicándoos poquito a poco, ¿vale? El ayuntamiento de una ciudad ha recibido el plano del nuevo parque infantil, es decir, quieren hacer un nuevo parque infantil y les han enviado el plano, ¿vale? En este plano dice que está hecho a una escala de 1, 2 puntos 450, ¿vale? Aquí ya tenemos una información súper valiosa para saber cuál es la medida que tendrá en la realidad este parque infantil. Y luego nos dice, ¿cuáles son las medidas de la zona verde? ¿Vale? Por lo tanto, aquí os he dibujado la zona verde y ahora vamos a ver, este plano es el que le han dado al ayuntamiento de la zona verde, ¿vale? Yo lo he medido con la regla y de aquí a aquí el plano son 7 centímetros y de aquí a aquí son 3,5 centímetros, es decir, largo tiene 7 centímetros y de ancho tiene 3,5. Y ahora es donde necesitamos utilizar la escala. Yo la he puesto aquí, pero es la misma que nos han dicho aquí. ¿Qué quiere decir estos números de la escala? Tenemos que tener en cuenta que el número que hay delante de los dos puntitos, ¿vale? Quiere decir cuántos centímetros hay en el plano. Es decir, si aquí pone un 1 son centímetros y habla de 1 centímetro del plano o del mapa si es un mapa más grande. Por ejemplo, un mapa de España o un mapa de cualquier país. Y a la derecha de los dos puntitos, este 450, como aquí son centímetros, aquí también son centímetros, y aquí equivale a cuántos centímetros son en la realidad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir escala 1, 2 puntos 450? Quiere decir que en este plano, cada centímetro del plano equivale a 450 centímetros en la realidad. Es decir, si de aquí a aquí imaginemos que hay 1 centímetro, en la realidad este mismo trozo de zona verde del parque infantil van a ser 450 centímetros. ¿Vale? Entonces, la pregunta que nos hacían es, ¿cuáles son las medidas de la zona verde? ¿Cómo podemos saber qué medidas tiene la zona verde? Pues vamos a calcular. Como en el plano ya hemos dicho que el largo son 7 centímetros, lo ponemos aquí. Y como en la escala dice que la escala es 1 centímetro, en el plano son 450 centímetros, en la realidad, pues multiplicamos 7 centímetros en el plano, ¿vale? Por 450, que es a lo que equivale 1 centímetro del plano a la realidad. Hacemos 7 centímetros por 450, tenemos aquí la multiplicación, que sería 7 por 0, 0, 7 por 5, 35, y me llevo 3, y 7 por 4, 28, y 3, 31. Y este resultado, como esto de aquí eran centímetros, y esto son centímetros, el resultado son centímetros también, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, 3150. Y ahora, ¿por qué he puesto metros aquí? Porque sabéis que cuando vamos a medir algo en la realidad, cuando vayamos a medir, por ejemplo, la zona verde del parque infantil en la realidad, es muy difícil que tengamos que medir 3150 centímetros. Por lo tanto, ya sabéis que ya hemos hablado que es mucho más común y más útil utilizar los metros. Por lo tanto, como ya sabemos hacer cambios de unidades, cambiamos. Si aquí tenemos centímetros, 315 serían decímetros y 31,5 serían metros. Por lo tanto, ya sabemos que si en el plano son 7 centímetros, en la realidad van a ser 31,5 metros. Y ahora vamos a ver el ancho. El ancho en el plano de aquí tenemos 3,5 centímetros, 3,5, ¿vale? Pues ponemos 3,5 centímetros por, igual, la escala como es la misma, 1 centímetro en el plano equivale a 450 centímetros en la realidad, multiplicamos los 3,5 que tiene el plano por 450 centímetros. Hacemos la multiplicación, aquí la tenemos, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, me llevo 2, 5 por 4, 20 y 2, 22. Y ahora 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, me llevo 1, 3 por 4, 12 y 1, 13. Lo sumo todo, 0, 5 más 0, 5, 2 más 5, 7, 2 más 3, 5 y 1.
Y como aquí tenemos una cifra decimal, recordad que aquí tiene que haber una cifra decimal. Por lo tanto, resultado, 1575, que si aquí eran centímetros, estos son centímetros, el resultado son centímetros. Por lo tanto, 1575 centímetros. Y hacemos lo mismo, lo pasamos a metros, que es la unidad que utilizamos para medir medidas grandes en la realidad. Por lo tanto, un paso sería 157,5 decímetros, otro paso 15,75 metros. Por lo tanto, tenemos que en el plano el ancho son 3,5 centímetros y en la realidad van a ser 15,75 metros. Y ya estaría. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier plano que hagamos, siempre tenemos que intentar que la reducción sea equivalente a la realidad. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a dibujarlo aquí, si yo, por ejemplo, tengo una habitación cuadrada y cuando voy a hacer el plano la hago rectangular, las medidas cuando las lleve a la realidad van a ser correctas. No, ¿vale? Por lo tanto, si la habitación que tengo es cuadrada, tengo que respetar las medidas y por tanto tengo que hacer una proporción. Si, por ejemplo, en la realidad son 3 metros, yo tengo que hacer una escala de, por ejemplo, de que 1 centímetro en el dibujo que estoy haciendo equivale a no sé cuántos centímetros, los que yo quiera, en la realidad, ¿vale? Y luego aquí os he puesto en pequeñito que para mapas, sobre todo para unidades más grandes, que por ejemplo la zona verde del parque infantil o una habitación que hemos estado hablando, se utiliza esto que tenemos aquí. Si miráis cualquier mapa de España, de Europa, de lo que queráis, seguro que habéis visto, os habéis fijado que normalmente en la parte derecha, en el margen derecho debajo, tenemos este dibujito. ¿Qué indica este dibujito? Pone escala y pone 0, 175, 350, 525 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo mido con la regla este trocito negro de aquí, cuando mida en el mapa, por ejemplo, imaginemos que esta escala es de un mapa de España. Cuando yo mida la distancia en un mapa de España, voy a saber que este trozo que mido en el mapa, en la realidad son 175 kilómetros. ¿Vale? Si en cambio quiero medir los dos rectángulos, el negro y el blanco, cojo esta medida de aquí a aquí, quiere decir que toda esta medida en el plano, en la realidad representan 350 kilómetros. Y si cojo toda esta distancia son 525 kilómetros. ¿Vale? Por lo tanto es muy sencillo, es simplemente tener en cuenta que al lado de los dos puntitos nos va a poner las medidas en el plano o en el mapa, y a la derecha de los dos puntitos los centímetros, metros en la realidad, ¿vale? Y ya está, eso es bastante sencillito, así que ánimo.